Bueno, vamos a intentar definir, esa es la intención, algunos puntos que nos ayuden a ingresar a la problemática en situación de calle desde una perspectiva distinta. Digo, porque todos los que nos enfrentamos a la realidad, nos enfrentamos a la realidad de acompañar a quienes sufren esta realidad. Estamos hablando de profesionales, actores, agentes sociales, voluntarios, profesionales de distintas ramas que nos acercamos, que por tarea voluntaria, por profesión, por laburo, enfrentamos esto. Entonces, la definición ayuda a cómo mejorar, a cómo intervenir en esta problemática. Es como fundamental para mí decir desde dónde, ¿no? Mi tarea tiene más que ver precisamente con el acompañar a aquellos que intervienen de manera directa. Entonces, con mucho respeto y cuidado, voy a tratar de hablar de estas cosas sencillamente como disparadores, como elementos que nos ayuden a poner en tensión, en conversación, en conflicto algunas cosas que a veces se dan por supuestas y otras nos generan eh, una coraza que nos permiten transitarla y no necesariamente nos deja ni cómodos, ni comprometidos, ni conformes. Términos los tres que ninguno solo está bueno, porque cómodo no podría serlo nunca, ni conforme, pero sí que nos tiene en un estado de intranquilidad en la tarea, porque no podemos resolver una dolencia o un malestar de alguien y al mismo tiempo nosotros estamos mal en lo que hacemos. Entonces, no vamos a hacer ni catarsis ni autoayuda, es sencillamente un momento, un rato, y en este momento y en este rato no se puede abarcar la realidad de las personas en situación de calle ni la problemática. Por eso es importante ese marco, porque aún pudiéndolo hacer, estamos hablando de una problemática compleja. No es nada nuevo esto, pero complejo en el sentido que no estamos hablando de diagnosticar una problemática, una situación particular y específica. A ver, no estamos hablando de la discapacidad, de una adicción, de una dificultad que puede tener un tratamiento, sino de un marco general en donde las conforma a todas, las incluye a todas esas y muchas más. Eso me parece que es un plano para tener en cuenta, quizás no es nuevo, pero es un punto a tener en cuenta que desde ese lugar, eh, por lo menos desde lo particular, no me atrevo ni quiero determinar qué es ser una persona en situación de calle. Me parece que esa es una gran pregunta que es permanente y que ayuda que sea permanente, particularmente porque la realidad cambia y la realidad de esta población también, mucho, y se nota mucho. En otras esferas y en otros marcos sociales hay cosas que van variando, pero siempre se sigue algo que tiene alguna lógica, un plano identitario que nos hace, que de cualquier manera, en lo particular, cada uno podría repreguntarse y poner en crisis, en conflicto todo. Pero acá vamos a hablar de esta problemática. Y no nos vamos a correr de lo establecido o de lo que a veces ayuda a identificar o a caracterizar, incluso etiquetar eh, a esta población que llega a los hogares o a los distintos dispositivos o a donde vamos y nos encontramos con aquellos que están en su ámbito, en su lugar transitorio, como sea, y que hay grupos y cualquiera de los que puedan estar acá escuchando va y ayude, asiste. Es decir, vamos a aquello que los, no, iba a decir, identifica. Posiblemente hasta ellos lo tomen como algo que los identifique, pero no necesariamente, y esto por eso lo pongo en duda, es determinante, ni puede ser una etiqueta, en esta población en general. A una población que se la denomina de muchísimas formas, ¿no? De crónicos, ambulantes, adictos, chapas, aparecen términos como mutantes, que le dan alguna cierta rasgos desde lo específico como para identificarlos dentro de un hospedado, de un paciente, en terminología más profesionales y bastante más cercanas a lo médico, a lo clínico,
y otra que tiene más que ver con una poética de la calle, esto de los mutantes, que es un término que ellos lo utilizan mucho, ¿no? Y que uno lo va recuperando, tomando, y a veces lo que hace es dejarlo ahí, y entonces se convierte en una identidad. Pero es una discusión que podríamos estar otra charla más. Pero vamos a estos dos, vamos a poner dos casos, el del crónico y quizás el golondrina, el que llega y toca y se va. Es decir, obviamente ahí se marcan bien esas dos diferencias, ¿no? El crónico que se utiliza, que se toma de algo o se entiende de aquello que es de hace mucho, que es permanente, que quizás no tiene vía de escape, que no tiene solución. Esto uno lo identifica inmediatamente a, la- a las enfermedades crónicas, ¿no? A estos impedimentos que se pueden tratar, se pueden sostener, pero no va a salir de ahí. Es como un lugar donde es así, son así. Y después están los otros, este otro punto que parecería como lo opuesto, que es aquel el que llega por muchísimas razones, pero que de alguna manera desde él sabe y del que lo mira sabe que es un empujón y se va y vuelve al punto anterior o quizás hasta un santo de promoción distinto. En estos dos planos me detengo solamente porque es lo que habitualmente se utiliza, ¿no? El que está girando, el ambulatorio, ¿no? El que está, el que deambula, y el crónico que uno ya sabe que viene por ahí. Lo pongo en duda porque los que están acá escuchando y mirando o lo ven y lo vieron o lo van a ver, porque tarde o temprano la posibilidad de entender y ponernos cerca del otro nos define también una manera de intervenir, que lo vamos a ver o lo van a ver ustedes en la continuidad de estos espacios y estos encuentros. Pero entonces, en esos dos planos ya hay una postura. Determinar que uno es de una determinada forma, que este crónico, el que no puede salir, el que es de la calle, nos pone en un lugar donde no hay manera de escape, ni de colaborar, ni de acompañar. Entonces ahí se hace muy importante entender que hay una historia detrás de cada uno, detrás de nuestra, pero la de ellos. Que por supuesto hay cuestiones específicas, puntuales, que le puede pasar a cualquiera, que tiene que ver no con una situación de pérdida, que no tiene casa o no tiene trabajo o se quedó sin recursos económicos. Porque quizás hay muchos que teniendo eso igual, bordean, banquinan, tocan la banquina de ese transitar por la calle. No, podríamos partir que nos podría pasar a todos, o a muchos. A algunos nunca. Incluso nunca pueden perfilar eso. Pero bueno, a quienes nos acercamos al otro, a ese que está sufriendo este tránsito por la calle. Y utilizo el término de tránsito en la calle porque ya hay una postura ahí, que es un paso. No, no podemos tomarlo como una definición tajante y determinante. Pero si miramos para atrás en la historia de este abordaje o de estas intervenciones, es blanco-negro, pero en el correr del tiempo aparecen las posibilidades de ver que en el otro hay posibilidades de transitar de una manera distinta. Porque también podemos plantear si se puede salir o no de la calle. Pero, insisto, no podemos recorrerlo en estos minutos. Sí poder entender que hay historias que están vinculadas a lo material y otras que están vinculadas a desamparos emocionales, espirituales, afectivos. Y aquellos que no tienen la oportunidad de mirar un poco más, de encontrarse con herramientas o andamiajes que muchos tenemos, y entonces nos hace pisar y volver, o siempre tener algo que nos ayude, que nos saque rápido de una dolencia tan grande. Pero aquel que llegó ahí tiene millones de motivos. Y hay algo que en la historia, por lo menos en la nuestra, en la de Argentina, es muy marcada, ¿no? Hace 20 años atrás, una gran crisis, quizás la más fuerte, que se emparenta mucho a esta en relación a cómo conmovió a la sociedad. En el 2001,
la caída, las crisis que tocó a los más pobres y a las clases medias que estaban sosteniendo la realidad, ese es un escenario en donde eclosionó, hay una implosión social que genera que muchos que estaban agarrados de muy poco, pero que tenían su ámbito de sobrevivencia, quedaron definitivamente en la calle porque no tenían dónde comer, dónde dormir, dónde abrigarse. Y en ese plano hay de todo. Hay de aquellos que tuvieron que dejar una casa con confort y otros que ya estaban ahí, pero podían sobrevivir con un poco. Esas historias no son lo mismo de los últimos años y los mismos que va a pasar de acá en adelante. Las historias son muy complejas y distintas. Y por eso vale prestarle atención a eso. Y ahí ya hay un enfoque, hay un entender que el perfil no se da de afuera. No podemos decir las personas en situación de calle son estas. Pueden tener esta caracterización que hace tanto que está una persona que hace 30 años, 20 años, y hay más, que viven y atravesaron esta historia, podemos decir, ¿cómo va a ser para salir? Entonces es posible que no se hable del salir y se hable del transitar de la mejor manera y con la dignidad mínima que proteja esa vida. Y ahí está todas las instituciones, grupos e individuos que los promueve ir en búsqueda de darle una oportunidad. Y creo que en esa oportunidad está también esta manera de ver, esta postura, tomar partido que es en el mirar, observar y escuchar en esas personas y no en quien alguien desde afuera pueda decir qué es ser una persona en situación de calle. Entonces, entre los prejuicios, entre los mitos y entre estas clasificaciones, los que están atendiendo, los que se acercan y nos podemos tomar el tiempo de mirar y de escuchar, tenemos ahí una resonancia, una impresión inmediata de quiénes son estas personas que atraviesan esta realidad. Y en esto tiene mucho que ver desde dónde uno se para. Por eso tanto tiempo en hablar desde dónde lo hacemos. Porque si nosotros escuchamos y los escuchamos a ellos mismos, o como les debe pasar a muchos voluntarios o trabajadores sociales o operador social que viene acompañando, hay también un relato que es de ellos mismos, ¿no? Y que está armado también de estos mitos y de estas creencias y de lo que le devuelve el otro individuo y la otra como sociedad, ¿no? Esta idea de lo invisible, esta idea de que en la calle pasa la gente y no la miran, y no lo miran al que está ahí sentado, acostado, y si lo miran con una condena, y si se puede tomar distancia, más. Entonces esa se genera una coraza, una obviedad. No voy a plantear nada nuevo con relación a esto, pero eso lo va marcando también y lo va haciendo de una manera de sobrevivir, ¿no? Y ahí está esto de poder conformarse en individuos que comparten ámbitos, que puede ser una plaza o un mismo lugar donde cobijarse, o en los ámbitos institucionales. Y ahí nos encontramos con aquellos que son crónicos de lo institucional, porque si no están en un parador o en un hogar, no saben qué hacer. Y se encuentran en una realidad donde suerte que está eso, porque si no, estarían en la nada. Y hay muchos que pasan de hogar en tránsito de hogar a de hogar, y muchos de los que están acá lo conocen, y que no tienen ninguna crítica profunda sobre esos ámbitos. Al contrario, si no estuvieran esos ámbitos, no tendrían nada más. Y están los otros, y estoy generalizando brutamente, y están los otros que en la oposición jamás irían a esos ámbitos. También lo habrán escuchado, lo habrán visto. Parecería como, pero si te están dando un lugar, ¿cómo lo rechazas? Si estás en la nada. Entonces ahí aparece también una mirada como crítica y juzgadora de aquel que dice, no, yo no quiero estar en un parador, no quiero estar en un hogar, no quiero estar en un lugar donde me quiten la libertad, donde me exijan. Hay una cantidad de cosas que cómo vamos a poder reflexionar de esto en media hora, en una hora. Requiere todo un tiempo y requiere de una particularidad, de la escucha al otro. Entonces, ahí hay una pista que me gustaría compartir con ustedes que está relacionada a eso, al acercarse
más allá de lo que yo sepa o de lo que yo perciba. Porque hay un antes, un después y hay un posterior a ese después. Es decir, hay un primer encuentro en donde, como en cualquier vínculo, hay una necesidad de confianza, de entender y de creer en el otro. Y eso puede tardar una vida, nos pasa en otras relaciones. Entonces, un dato está relacionado a esto. ¿Con quién se vincula la persona en situación de calle? Quizás eso es lo más fuerte. Lo que se perdió, una de las cosas muy concretas, es el vínculo. Ni hablar de lo afectivo y de la contención, que todo eso está. Pero está, en tanto en cuando se genere ese enlace, ese vínculo. Entonces, ahí me parece que es un primer paso también para entenderlo, ¿no? Para tomarse el tiempo, nosotros, de escuchar y de mirar, porque nadie mejor que el otro para eso. Pero eso no va a ser en una primera instancia. Yo les quiero contar una anécdota y me gustaría pasarles cosas, pero no da el tiempo. Digo cosas, digo videos, o escuchar audios, o ver una imagen de las personas en situación de calle. Yo tengo una experiencia de una de las cosas que me empujaron a atender esto y no digo a especializarme, pero así a meterme con ganas y compromiso en acompañar a aquellos que trabajan con las personas en situación de calle, es poder acercar esto de la posibilidad de mirar, de entender y de escuchar. En uno de los trabajos de poder entender y aprender de la problemática, la tarea era escuchar, entrevistar a distintas personas que habían pasado por la situación de calle, que le estaban pasando o que habían felizmente atravesado y teniendo sus proyectos de vida. Y eran como 10, 15, ¿no? La idea era entrevistar, generar un marco de poder entenderlo desde la palabra y las sensaciones del otro. Y había de todo, hubo de todo, ¿no? Y recuerdo que antes de exhibirlo, dijimos, bueno, queremos mostrárselos a ustedes, los agrupamos en un ámbito también confiable y veámoslo porque antes de mostrarlo queremos tener como su mirada, estar seguros de que no nos va a hacer sentir mal, de que eso es lo que querían contarnos. Bueno, y lo pasamos. Y fue muy interesante, podríamos hablar de otro día y otro tiempo de esto. Pero entre todo lo que iba surgiendo, cuando terminó de la emoción a la ira, a la bronca, al humor, hubo uno de los muchachos que me dijo, pero che, si sabía que era en serio, no te hubiese mandado fruta. Es decir, él contó una historia que nosotros, que estábamos acompañando eso, le creímos. ¿Por qué no íbamos a creerle? Si veníamos de una cantidad de cosas muy, muy fuertes, muy sólidas, y lo que él estaba contando era posible. Pero él se dio cuenta que nos estaba mintiendo, que nos había contado una fantasía, una ficción. Esto para los que trabajan todos los días en esto no es nuevo. Y para el que lo está mirando por primera vez, si eso uno lo toma también como una certeza, estaríamos metiéndolo en una etiqueta también, en donde lo encasillamos en todas las personas en situación de calle mienten, o viven una ficción, o nunca van a contar su origen y por ende no nos van a permitir encontrar una salida. Bueno, ni una cosa ni la otra. Ni la angelización del caso, de las situaciones, ni la condena. Pero es natural. O si quieren, no sé si es natural, pero es lo que sucede. Y le sucede o no sucede en distintos estadios a muchos de los que nos acercamos para. Y habitualmente en la cotidiana, pasa como todo lo que uno puede tomar distancia y volver, en el día a día aparecen muchos de esos prejuicios, aparecen muchos de esas condenas o de esas etiquetas que hacen que uno maneje esto de esa manera. La gente en situación de calle es así. Están los crónicos, están los deambulantes, están esto, y cada uno de esos, me permito poner en duda y en diálogo, que no todos son nada de todo eso. Es decir, nada es determinante, ni siquiera en aquel que hasta hace 10 minutos parecía un crónico, o su realidad es así. Me detengo también acá al decirlo porque ¿desde dónde puedo dar esta certeza? Por lo menos en este ámbito de pensar y de tener una intención en ver cómo podemos sacar algo nuevo de nuestra acción, no del otro, sino de nuestra acción, de la acción profesional, voluntaria. Esta idea que se propone de descubrir juntos, ¿sí? Nuevas maneras, es eso, es rever cómo nosotros estamos parados frente a ese hacer, a ese accionar,
a esa intervención, que también está bueno empezar a tomarla como una manera de intervenir socialmente. Asumir que nos estamos metiendo en algo que altera. Y según como lo hagamos, puede dar una luz, puede darle una oportunidad o puede no más que dejar cerrado algo que él que estaba en la calle, él que estaba transitando esto, no hace más que naturalizarlo, asumirlo. Y si no, porque no queda más remedio, porque es lo que lo identifica a diferencia de otros. Entonces son los de la calle y somos los que estamos en las casas. Y entonces ahí es donde es necesario pararse y quizás eso solo para mí es un buen punto para poder entender qué es lo que le pasa al otro, qué buscan, qué nos están pidiendo. Quizás nada más que la espera al relato del otro. No importa si es ficción o no, porque en esa ficción también hay cosas. Y de nuestro lado, en todos los planos de las características de nuestro ser, si no hay escucha, no hay mirada, y eso con tiempo, con darle al otro un momento para que esto pueda suceder, es casi imposible. Entonces, cada uno, y por eso dije, es una postura, es una mirada y es una invitación a ese andar, ¿no? Desde la observación de esa realidad, sabiendo que nosotros estamos de este lado, que lo podemos ser ellos, claro, que atravesamos situaciones de vulnerabilidad sin duda, pero que tenemos esta posibilidad. Y esta posibilidad ellos no la tienen. Entonces, esto que parece obvio es de mínima, es sacarnos todos esos prejuicios. Incluso esos cansancios, esos fracasos de no pude sacarlo, no pude ayudarlo como yo pensaba, pero es que partimos ya del fracaso, partimos ya del error si creemos que nosotros tenemos la respuesta a una duda que todavía no fue planteada. Entonces se me ocurre compartir con ustedes que seguramente no es nuevo para muchos, pero sí en ponerlo en común y el pensar juntos, que el poder escuchar, el mirar con ellos esa realidad, que puede tardar un tiempo, como un proceso. Por eso los dispositivos como hogares de tránsito o los centros de inclusión social, que es lo que viene o lo que estamos transitando, e incluso hasta los paradores, ¿por qué no? ¿No? Más allá de las miradas y las observaciones que uno pueda tener, son posibilidades de ese tránsito, de ese proceso de escucha, de encontrarse, de mirar, con otro, con una sociedad que por afuera no los mira. Porque incluso cuando uno va con algo, está buenísimo, solidariamente uno le está dando un abrigo, pero quizás no es lo que él está esperando, pero que le sirve, por supuesto, en esta red, en este circuito, en este sistema de sobrevivir, todo vale y todo está bueno para aquel que está en la lona o en la nada. Entonces, al plantearnos cómo cambiar o qué cosa nueva sumar, tiene que ver cómo nosotros nos paremos y desde dónde. Si lo que nosotros vemos es que este no va a salir nunca, que esta persona es así, ya partimos de un fracaso, no hay posibilidad. Si en eso lo que buscamos es qué podemos sumar, y por otro lado, ¿a dónde nos paramos frente a esa necesidad? Y en conjunto, y en una institución, o en un grupo, en un equipo de trabajo, sin prejuicio, o combatiendo de los prejuicios, podemos ir en búsqueda de, bueno, ahí el paso que faltaba. Estamos viendo estas dos dimensiones, ¿no? La dimensión de la persona en situación de calle y nosotros con ella, y la dimensión del intervenir, de nosotros de este lado, queriendo acompañar. Si ese nosotros no está enmarcado y sostenido del afecto, respeto y la posibilidad de tomar al otro con lo que es y con lo que quiere mostrar, porque tampoco podemos acusarlo del engaño y de la mentira, tampoco. Entonces, desde ese lugar es, con todos esos matices, es cómo podemos nosotros ofrecerle algo muy concreto, puntual, que no nos desgaste de más, porque si no volvemos a esto de nos cansamos y escapa. Entonces, el otro también, ellos ven a aquellos operadores que pasaron
una vez y se cansaron. Aquel lugar, aquella institución que antes estaba, pero ya no está más porque se agotó. En el tratar de poder sostener, entonces el sostener nuestro es un ejemplo, pero no un ejemplo de enseñanza, es una muestra de que un proceso ayuda a pasar, a transitar. Entonces, nuevamente, en el preguntarnos, en nuestra acción, nuestro desafío es en sostener un proceso, el propio nuestro como equipo, como voluntario, como profesional, y con el otro. Y ahí con el otro también es sin prejuicio. No el otro distinto, diferente, que necesite que yo no. El otro soy yo también. No porque podría estar en la calle, sino porque en un grupo soy un otro. Para el que viene a la institución, al grupo, o al que recibe, o al que se deja dar. Y uno que comparte con otros compañeros. Y ahí aparece el otro también, el otro par, que creíamos par, o que tenemos que hacernos par, compañeros, hermanos, equipo, grupo, para poder hacer mejor. Insisto, esto daría para 4 días y aún así no estaríamos haciendo otra cosa que seguir en la pregunta. Lo que me surge es poder preguntarle al que mira, al que escucha, el que está del otro lado, sobre estas preguntas. Son preguntas que quedan en el aire para seguir continuando en esta indagación. Pero quizás con la certeza, la única, de que no hay recetas. Y cada vez menos. Si no hay recetas en la cotidianidad, en un sistema donde todo funciona, nos desarma. Ni hablar de un tiempo donde no podemos negar, por más que queramos, lo que nos pasa de acá en adelante. Digo de acá, en el medio de una pandemia y en lo que queda, en lo que viene y en lo que seremos. Estamos todavía en duda si nos cambió o no, qué es lo nuevo, qué es lo normal. Imaginémonos, llevémoslo esto a una realidad en donde el cuidarnos, quedándonos en casa, para aquellos que no lo tienen, no hay cuidado, no hay protección. Pero fíjense cómo también podríamos, y solamente lo pongo como una grajea para salir de acá y mirar y seguir pensando, que aquellos lugares e instituciones que tenían pensado una manera, la tuvimos que cambiar. ¿Sí? Aquellos hogares que eran de tránsito, la gran mayoría dejó lo transitorio y lo escogió como un hogar, como una casa lo más parecido a la que cada familia tiene. Entonces eso nos replanteó algo que hacía un año atrás jamás se nos hubiese ocurrido. Entonces eso mismo nos lleva adelante que si la tragedia nos empuja acá, podemos pensar, podemos detenernos, sí que podemos. Debemos. Porque nosotros necesitamos un campo de trabajo, un campo de acción, que haga disfrutable todo, incluso esto, el ayudar al otro a que tenga un ámbito de disfrute también, que sea mínimo, pequeño, corto. Por eso también esto del tránsito y del proceso, y no de la certeza de la salida. Recetas no hay. Si hubiera, la realidad sería otra, pero ya vemos que no. Y eso no es fracaso. Eso es una obligación, una invitación a escucharnos entre nosotros, a aprender de la experiencia de una primera mirada de alguien que entró y dijo, mira, yo detecto esto, y quizás eso, un voluntario, una piba o una persona grande que mira a esta realidad de una manera distinta, que quizás un trabajador social que hace 30 años que está en el tema no pudo ver, pero porque tuvo que construir una manera de accionar. De los dos hay para aprender. Esto parece obvio, pero no lo podemos hacer porque nos falta este ámbito, por eso lo celebro. Invito y me convido a las próximas, porque es por ahí, es por acá. En nuestro encuentro de pensar, de dialogar y de poner como objetivo el respeto y el afecto al otro. Porque si no hay eso, me parece que ahí sí partimos de un error. En las instituciones que tienen esto como obligación, a veces es más difícil, pero les aseguro que adentro de esas instituciones, aunque suene una obligación tener que enfrentar algo que quizás no le gusta a nadie, aún así, hasta en un dirigente, en un funcionario, alguien, un profesional que lo llevan a eso porque no queda más remedio, aún ahí, en esa persona, hay una fibra que moviliza el otro y que muchas veces es imperceptible, pero hace contacto con ese que está ahí esperando, porque lo miró, porque le prestó atención, porque está haciendo algo que cree que es posible.
que lo ayude a transitarlo. Entonces, si justamente aquel que no tiene ninguna vocación, ninguna intención directa de querer intervenir, lo puede hacer algo, porque hay miles de personas que están atendiendo esta problemática, así como hay miles, decenas de miles de personas en la calle, y que lamentablemente crece esa población, también hay muchos, como los que están del otro lado, como todos nosotros que estamos reunidos, que estamos ahí en búsqueda de que esto tenga un cauce, que sea un camino por donde transitar juntos y dejar de sacar la mirada. Entonces volvemos a eso, la propuesta es la mirada, la escucha y aprender de todos. Y particularmente, si queremos saber quién es la persona en situación de calle, es acercarnos a ellos y en la escucha y en la mirada, para los que poco de esto pudimos hacer, viene rápidamente algunas acciones posibles. Bueno, es un desafío. Para mí ese es el desafío. Parece, y posiblemente quizás lo sea obvio, pero es una invitación permanente. Celebro que nos estemos encontrando para preguntarnos. No hay ni recetas ni definiciones cerradas. Y yo diría por suerte. Porque cuando aparecen esas certezas, siguen encajonándonos. Lo que no es suerte es lo que viven ellos. Entonces, nosotros no podemos detenernos en el pensar sin ellos. Vale toda apuesta y no hay tiempo perdido cuando nos podemos detener para ver cómo entender, comprender, acompañar y ponernos nosotros en un lugar donde no nos lleve el ser protagonistas de ese camino. No nos puede angustiar a nosotros lo que no podemos. Lo que nos puede mover es la angustia del otro, y si tenemos deficiencias, malestares, imposibilidades, ver que nos pasa a todos eso, y que si todos estamos en esas imposibilidades, que no sabemos cómo, si lo pensamos entre todos, quizás eso nos movilice a ese cambio o esas posibilidades de accionar. La seguimos en ámbitos más chiquitos, en preguntarnos cosas y respuestas que tengan o que partan quizás con esta misma metodología. La seguimos. Gracias.